Te imaginas ver a tu mamá alegre y jovial y de repente observar cómo se va apagando su vitalidad, ánimo y mente, sin un diagnóstico médico que pueda darle solución. Te invito a escuchar esta historia basada en hechos reales. Si te gustan las historias de brujería, te dejo el link de una lista de reproducción en la cajita de descripción. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta La amante de mi padre, basado en hechos reales. Esta experiencia me sucedió hace muchos años, cuando vivíamos en el estado de California, en Estados Unidos. Me llamo Roland y esta es mi historia. Mis papás se casaron jóvenes, ya que en aquella época era muy común contraer nupcias a temprana edad. Mi madre se dedicaba al hogar y mi padre tenía una empresa, la cual había sido heredada en vida por mi abuelo. Con mucho esfuerzo, mi papá logró crecer la empresa, por lo que poco a poco empezó a amasar, si no una gran fortuna, algo cercano a ello. Mi madre vivía cómodamente, con servidumbre y jardinero, todo para que ella no trabajara. Y al cabo de unos 3 años de casados, se embarazaron de mi hermano Charlie y de mí, ya que somos gemelos. Crecimos en un ambiente sano. Mis padres nos amaban mucho, puesto que únicamente nacimos nosotros dos. No pudieron tener más hijos. Sin embargo, todo cambió cuando entramos a la adolescencia. Mi padre empezó a llegar cada vez más tarde del trabajo. Ya no era tan amoroso con mi mamá, así que tenían muchos problemas y además problemas con nosotros por su falta de atención. Mi madre no quería tener altercados con él. Antes era más común, hablando de los años 50, que la mujer fuera más sumisa. Hacía y decía lo que el esposo quería, con tal de seguir con la familia unida, y además por lo que diría la sociedad. Así que evitaba estar indagando la vida de mi padre fuera de la casa, pero era demasiado obvio que él tenía a otra mujer. Pasaron los años, y justo cuando cumplimos 22 años de edad, mi hermano Charlie y yo hablamos con mi mamá. Le dijimos que ya estábamos terminando la universidad y que la apoyamos si quería dejar a mi papá, porque la vida que tenía no era vida, sino un calvario, y que pidiera el divorcio, además de una manutención por tantos años que estuvo casada con él y los maltratos de que fue víctima. Ella lo pensó un par de días, y debido a que nosotros mismos le pusimos sobre la mesa este hecho, decidió que sí pediría el divorcio, por lo que nosotros la acompañamos con un abogado para que empezara aquel trámite y quedara libre de esa infelicidad. Le dieron la notificación a mi papá del divorcio y él se puso como loco. Sabía que al divorciarse de ella tendría que dividir los bienes. Sabía en su interior que no solo perdería eso, sino también sería víctima de las habladurías de la familia y de la sociedad. Nosotros pensamos que si tenía un amante desde hace muchos años, que se fuera con ella. Sin embargo, el dinero y las apariencias le importaban mucho más, ya que se jactaba de ser un hombre recto y puritano. Empezaron los trámites del divorcio, sin embargo, mi padre no quería dárselo. Le decía que se habían casado hasta que la muerte los separara, y que esa sería la única manera de estar separados. Mi madre lloraba desconsolada, se sentía atrapada. Sin embargo, mi hermano y yo la apoyábamos. Queríamos que fuera realmente feliz. A la semana de que mi padre recibió la petición del divorcio, mi madre empezó a sentirse muy cansada. Decía que quería dormir todo el tiempo. Casi no comía
Incluso pasaban un par de días y no se bañaba. Ella, en aquel entonces tendría unos 40 años de edad aproximadamente, era joven y bonita, tenía la vida por delante. Sin embargo, la empezamos a ver cada día más avejentada. No era la misma de siempre. Le empezaron a salir canas en el cabello, ojeras. La manera de caminar era como la de una anciana cansada. Incluso se le empezaban a olvidar las cosas y decía que veía a personas que vestían de negro. Le susurraban atrocidades y le auguraban que la hora de su muerte estaba a punto de llegar. La llevamos al médico y éste dictaminó que tenía problemas mentales y que una de las soluciones que podríamos adoptar era una lobotomía. Por aquellas épocas y en este país se creía que era una cura milagrosa. Se decía que era más fácil que curar un dolor de muelas. A mi hermano y a mí se nos hizo espantoso que alguien le hurgara o lastimara el cerebro. Además sabíamos que no había herencia de enfermedades mentales en la familia, por lo que decidimos llevarla a casa nuevamente y contratamos a 2 enfermeras, una para la mañana y otra para la noche. Así jamás estuviera sola. Al mes, mi madre estaba irreconocible. Siempre estaba en bata, no quería bañarse, comer o dormir. Deambulaba en la casa como si fuera un fantasma. Mi padre se daba la gran vida con su amante, mientras mi hermano y yo batallábamos para poder encontrar una cura para nuestra madre. La llevamos a muchos lados y siempre el diagnóstico era que estaba incapacitada mentalmente y que debíamos de hacerle la lobotomía. Nosotros nos rehusamos, pero cada día que pasaba, su comportamiento les daba la razón. Mi hermano y yo estábamos en la cocina, cuando una señora, la cual se llama Rose, ella trabajaba con nosotros desde que nacimos. Se acercó y nos dijo que mi mamá estaba hechizada, que de seguro tenía una brujería porque en todos los años que la había conocido, siempre había sido una mujer amorosa, feliz y llena de vida, y que esa mujer que deambulaba como alma en pena no era ni la sombra de mi mamá. Nosotros ya estábamos desesperados, así que no descartamos nada. Rose dijo que conocía a una mujer que practicaba vudú. Era inmigrante y daba consultas en su casa, que podríamos llevarla para que la revisara. Nosotros subimos a mi madre y a Rose al auto inmediatamente y nos dirigimos a ver a aquella mujer, la cual era nuestra última esperanza. Llegamos a la zona más pobre de la ciudad. Ahí nos estacionamos frente a una casa muy humilde, donde una mujer estaba sentada en una silla, observando a sus nietecitos jugar en el pequeño jardín. Bajamos con mi madre con mucho cuidado. Ella no puso objeción. De hecho, su mente hacía varios días que estaba divagando. La tomamos de sus delgados brazos con mucho cuidado y entramos a la propiedad. La mujer, la cual se llamaba Fabián, se levantó inmediatamente y nos dijo que entráramos deprisa a su casa, abriendo rápidamente la delgada puerta de madera que abría hacia el interior. Al entrar, no se notaba nada raro. Se veía una casa humilde, limpia y arreglada. No había indicios de que fuera una mujer que hiciera vudú. Era una casa completamente normal. Nos pidió que sentáramos a mi madre en la sala, en un pequeño sofá café diseñado únicamente para 2 personas. Fabián se sentó junto a ella y le preguntó que cómo estaba. Mi madre estaba incapacitada incluso para hacer contacto visual. Aquella mujer de cabello rizado y canoso tomó la mano de mi madre y le dijo: «Mamita, te voy a cuidar. Quien quiera que te haya hecho esto, no se va a salir con la suya». Nos volteó a ver a mi hermano y a mí. Nos dijo que a mi madre le habían hecho un trabajo de muerte, que eso lo había visto hace años cuando vivía en Haití, pero que estábamos a tiempo, que teníamos que actuar rápido, porque el siguiente paso sería que ella se lastimara a sí misma.
Fue a una habitación que estaba junto a la sala y sacó una cajita de madera. Ahí había algunos líquidos contenidos en frascos de cristal, unas bolsitas con polvos de diferentes colores, además de varias cosas. A mi edad ya no recuerdo muy bien. Empezó a hacer unos menjurjes y los fue vertiendo poco a poco a un frasco limpio transparente. Además nos dio una hoja escrita a mano con las instrucciones de lo que deberíamos de hacer mi hermano y yo, anexando una botella de agua santificada. Nos dijo que deberíamos de traerla el martes y viernes de la siguiente semana, pero que tuviéramos fe, pronto mejoraría. Le preguntamos que cuánto dinero nos cobraría. Fabián nos dijo que no cobra la vida de las personas, que lo haría con mucho gusto para que mi madre mejorara. Curiosamente, al día siguiente mi madre tuvo un poco más de apetito y durmió casi toda la noche. Empezamos a ver que cuando transcurrían los días había un poco de mejoría y eso nos llenaba de esperanza. Llegó el martes y fuimos a ver a aquella mujer. Al llegar, mi madre fue capaz de bajarse sola del automóvil. Caminó directamente a la puerta de la entrada y cuando nos abrió, aquella bruja buena le dio las buenas tardes. Veíamos un gran avance. Fabián la revisó e hizo algunos rituales que nos prohibieron contar. Y al cabo de una semana, mi madre estaba recuperada. Fuimos a otra consulta y ella nos dijo que el amante de mi padre había mandado hacer un trabajo de muerte, que la persona que lo había hecho sabía su trabajo, que había hecho una brujería en donde la foto y algo personal de mi mamá fueron introducidas en un animal. Podría ser una serpiente, sapo o rana. Le abrieron una parte del cuerpo y ahí lo introdujeron. Posteriormente lo cosieron. Que aquel pobre animal lo iban maltratando poco a poco. Y cada vez que lo hacían, mi madre lo sentía también. Que era de manera lenta para no levantar sospechas. Incluso que mi padre sabía que su amante estaba haciendo ese trabajo. También nos preguntó si queríamos que se le regresara la maldad. Nosotros lo pensamos, pero decidimos que no queríamos lastimarlo, que solo firmara el divorcio y que mi madre se quedara con la mayoría de los bienes. Fabián dijo que daría una mano con eso, porque la gente malvada necesita también sufrir un poco, mientras le llegaba el tiempo de pagar todos sus actos. Pasaron los meses y mi padre firmó el divorcio. Mi mamá se quedó con la mayoría de los bienes. Él se casó con la amante, pero con el tiempo se dio cuenta de que no todo es color de rosa. Lo vimos muy infeliz con aquella mujer, ya que como era más joven, empezó a engañarlo con otros hombres, puesto que estaba con mi padre únicamente por interés y no por amor. Cuando él se dio cuenta de que mi madre realmente era el amor de su vida, fue a pedirle perdón y hasta decirle que quería regresar con ella. Pero mi madre conoció a un buen hombre con el cual se casó años más tarde. Él la trataba con mucho amor y respeto. Los años que estuvieron juntos fueron muy felices. Actualmente, yo estoy en la tercera edad. Me casé y tuve 4 hijos. A mi esposa la amé y valoré hasta el día que Dios la recogió. Y aunque viví con el miedo de perder a mi madre hace muchos años, eso me dejó la mejor enseñanza que pude haber tenido. Cuando una persona te ama, está en las buenas o en las malas, con dinero o sin él. Y hay que reconocer a las personas interesadas, porque de ellas no se saca nada bueno. Gracias al suscriptor por la confianza. Espero te haya gustado este relato, y si fue así, apóyame con tu like y suscripción. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?